Hay mujeres que aprendieron a ser fuertes demasiado temprano. Mujeres que dejaron de pedir ayuda porque entendieron, desde muy pequeñas, que tenían que resolverlo todo solas. Mujeres que siempre están para todos, pero que en el fondo llevan años sintiéndose completamente solas. Y quizá nadie lo nota. Porque sonríen. Porque cumplen. Porque siguen adelante. Porque nunca se derrumban frente a otros. Pero por dentro están agotadas. Agotadas de sostener emociones que nunca pudieron expresar. Agotadas de tener que ser fuertes incluso en los momentos en los que más necesitaban que alguien las cuidara. Y lo más triste, es que muchas veces esa fortaleza no nació de seguridad. Nació de abandono. De crecer sintiendo que no había nadie que la sostuviera emocionalmente. De aprender a callarse lo que sentían para no convertirse en una carga. De acostumbrarse a sobrevivir sin apoyo, sin refugio y sin descanso emocional. Tal vez por eso hoy te cuesta tanto relajarte. Te cuesta pedir ayuda. Te cuesta sentirte protegida. Te cuesta descansar sin culpa. Porque una parte de ti sigue viviendo como si tuviera que cargar el mundo sola. Y quizá después de tantos años siendo la mujer fuerte, ya no recuerdas cómo se siente ser cuidada. Hay mujeres que aprendieron a ser fuertes demasiado temprano. Mujeres que dejaron de pedir ayuda porque entendieron, desde muy pequeñas, que tenían que resolverlo todo solas. Mujeres que siempre están para todos, pero que en el fondo llevan años sintiéndose completamente solas. Y quizá nadie lo nota. Porque sonríen. Porque cumplen. Porque siguen adelante. Porque nunca se derrumban frente a otros. Pero por dentro están agotadas. Agotadas de sostener emociones que nunca pudieron expresar. Agotadas de tener que ser fuertes incluso en los momentos en los que más necesitaban que alguien las cuidara. Y lo más triste, es que muchas veces esa fortaleza no nació de seguridad. Nació de abandono. De crecer sintiendo que no había nadie que la sostuviera emocionalmente. De aprender a callarse lo que sentían para no convertirse en una carga. De acostumbrarse a sobrevivir sin apoyo, sin refugio y sin descanso emocional. Tal vez por eso hoy te cuesta tanto relajarte. Te cuesta pedir ayuda. Te cuesta sentirte protegida. Te cuesta descansar sin culpa. Porque una parte de ti sigue viviendo como si tuviera que cargar el mundo sola. Y quizá después de tantos años siendo la mujer fuerte, ya no recuerdas cómo se siente ser cuidada. La verdad es que muchas mujeres no se volvieron fuertes porque quisieran serlo. Se volvieron fuertes porque no tuvieron otra opción. Porque desde muy temprano aprendieron que llorar demasiado incomodaba. Que expresar lo que sentían molestaba. Que necesitar apoyo era convertirse en una carga. Y entonces empezaron a tragarse todo. El miedo. La tristeza. La ansiedad. La soledad. El cansancio. Aprendieron a sonreír aunque por dentro estuvieran rotas. Aprendieron a decir, estoy bien, incluso cuando se sentían completamente agotadas. Aprendieron a resolverlo todo solas porque entendieron demasiado pronto que nadie iba a venir a sostenerlas emocionalmente. Y muchas veces incluso las felicitaron por eso. Les dijeron que eran maduras, fuertes, responsables, independientes. Pero nadie se preguntó por qué una niña tenía que aprender tan temprano a cargar sola con tantas cosas. Nadie se preguntó por qué siempre intentabas no molestar. ¿Por qué te acostumbraste a guardarte lo que sentías? ¿Por qué preferías encerrarte en silencio antes que pedir consuelo? Porque cuando una persona crece sintiendo que sus emociones no tienen espacio, aprende a esconderlas. Y eso fue exactamente lo que hiciste. Aprendiste a callarte para no preocupar a nadie. Aprendiste a hacerte pequeña emocionalmente. Aprendiste a aparentar tranquilidad incluso cuando por dentro sentías que todo se estaba derrumbando. Tal vez hubo momentos en los que necesitabas que alguien te abrazara emocionalmente, y no pasó. Momentos en los que necesitabas sentir protección, pero terminaste consolándote sola. Momentos en los que querías descansar, pero sentías que no podías bajar la guardia. Y poco a poco empezaste a construir una versión de ti que parecía poder con todo. Una mujer que resuelve, que sostiene, que sigue adelante incluso rota, que siempre encuentra la manera de sobrevivir.
Pero sobrevivir no es lo mismo que sentirse segura. Y muchas mujeres viven años enteros confundiendo fortaleza con supervivencia emocional. Porque cuando nadie te cuida, empiezas a creer que depender de alguien es peligroso. Empiezas a pensar que solo puedes confiar en ti. Que tienes que anticiparte a todo. Que debes mantener el control. Que no puedes permitirte caer. Y entonces te conviertes en esa mujer que siempre está pendiente de todos. La que escucha. La que ayuda. La que entiende. La que da apoyo emocional. La que resuelve problemas ajenos mientras ignora los suyos. Pero muy pocas veces alguien se detiene a preguntarle cómo está ella realmente. Muy pocas veces alguien nota el agotamiento escondido detrás de su fortaleza. Porque desde afuera parece estable. Pero por dentro lleva años sobreviviendo emocionalmente. Y quizá una de las partes más dolorosas de todo esto, es que te acostumbraste tanto a no necesitar a nadie, que ahora incluso cuando alguien quiere ayudarte, no sabes cómo permitirlo. Te cuesta pedir apoyo. Te cuesta descansar. Te cuesta admitir que estás cansada. Te cuesta reconocer que también necesitas ser sostenida. Porque durante demasiado tiempo sentiste que tenías que merecer el derecho a ser cuidada. Y eso deja heridas profundas. Heridas silenciosas. Porque una persona puede parecer extremadamente fuerte, y aún así sentirse completamente sola por dentro. Nadie notó que eras fuerte porque no te quedó otra. Nadie entendió que detrás de esa independencia había miedo. Miedo a sentirte abandonada. Miedo a depender. Miedo a necesitar demasiado. Miedo a descubrir que, si bajabas la guardia, quizá no habría nadie para sostenerte. Te felicitaron por ser fuerte mientras te abandonaban emocionalmente. Y con el tiempo esa fortaleza dejó de sentirse como una virtud. Se convirtió en una carga. Porque llega un momento en el que estás tan acostumbrada a sostenerlo todo, que ya no sabes cómo descansar emocionalmente. Tu mente nunca se apaga. Tu cuerpo vive tenso. Tu corazón vive alerta. Como si una parte de ti siguiera esperando el momento en el que tendrá que volver a sobrevivir sola. Y quizá por eso hoy estás tan cansada. No porque seas débil, sino porque llevas demasiado tiempo siendo fuerte para todo el mundo, mientras aprendes a sobrevivir sin sentirte realmente cuidada. Y después de vivir tanto tiempo siendo fuerte para todos, aparece un cansancio que casi nadie entiende. Un cansancio que no se quita durmiendo. Que no desaparece con vacaciones. Que no mejora simplemente descansando un poco. Porque no es solamente cansancio físico. Es agotamiento emocional. Es el peso de pasar años sintiendo que no puedes bajar la guardia nunca. El problema no es que hagas muchas cosas. El problema es que llevas años sintiendo que si tú te derrumbas, nadie va a sostenerte. Y vivir así desgasta más de lo que imaginas. Desgasta tener que aparentar estabilidad cuando por dentro te sientes rota. Desgasta ser la que escucha a todos mientras te tragas lo que tú sientes. Desgasta tener que seguir funcionando incluso en los días en los que emocionalmente ya no puedes más. Porque muchas mujeres aprendieron a sobrevivir incluso estando agotadas. Aprendieron a levantarse aunque no tuvieran fuerzas. A seguir sonriendo aunque estuvieran emocionalmente vacías. A cumplir con todo mientras por dentro sentían que se estaban apagando lentamente. Y lo peor es que casi nadie nota ese cansancio. Porque sigues funcionando. Sigues trabajando. Sigues ayudando. Sigues resolviendo problemas. Sigues estando disponible para todos. Pero por dentro te sientes saturada. Mentalmente agotada. Como si nunca pudieras descansar de verdad. Porque incluso cuando estás sola, tu mente sigue alerta. Pensando. Anticipando. Preocupándose. Preparándose emocionalmente para todo. Como si una parte de ti estuviera convencida de que relajarse es peligroso. Y quizá eso también viene de haber pasado demasiado tiempo sintiendo que no estabas realmente protegida. Porque cuando una persona crece emocionalmente sola, aprende a vivir en estado de supervivencia. Siempre alerta. Siempre preparada. Siempre sosteniéndose a sí misma. Y aunque desde afuera parezca fortaleza, por dentro el cuerpo y la mente terminan agotándose. Tal vez por eso últimamente te cuesta tanto sentir paz. Porque incluso en los momentos tranquilos,
algo dentro de ti sigue tenso. Como si no supieras cómo descansar emocionalmente. Como si tu cuerpo hubiera olvidado lo que significa sentirse seguro. Y eso ocurre cuando pasas demasiados años cargando responsabilidades emocionales que nunca debieron recaer completamente sobre ti. Responsabilidades que a veces ni siquiera eran tuyas. Cuidar emocionalmente a otros. Resolver conflictos. Mantener la calma. Evitar problemas. Sostener relaciones. Ser la fuerte. Ser la madura. Ser la que nunca falla. Y mientras hacías todo eso, te fuiste abandonando lentamente a ti misma. Porque llega un punto en el que estás tan concentrada sobreviviendo, que dejas de preguntarte cómo te sientes realmente. Simplemente sigues. Aunque estés agotada. Aunque estés triste. Aunque emocionalmente te sientas vacía. Y quizá lo más doloroso es que te acostumbraste tanto a cargar sola con todo, que ahora hasta tu cansancio se volvió silencioso. Ya ni siquiera sabes cómo explicar lo que sientes. Solo sabes que estás cansada todo el tiempo. Cansada de pensar demasiado. Cansada de sostener emociones. Cansada de ser fuerte. Cansada de tener que resolver. Cansada de sentir que nunca puedes derrumbarte por completo. Porque en el fondo hay una idea que te ha acompañado durante años. La idea de que si tú dejas de sostenerlo todo, todo podría caerse. Y vivir con esa presión emocional constante termina destruyendo lentamente la tranquilidad interior. Por eso a veces te sientes distante, irritable, vacía, desconectada, sin energía incluso cuando no hiciste nada. Porque el verdadero agotamiento no siempre viene del cuerpo. A veces viene de pasar demasiados años sobreviviendo emocionalmente sola. De pasar demasiado tiempo siendo la mujer fuerte que todos necesitan, mientras tú sigues esperando sentir, aunque sea una vez, que alguien también puede cuidar de ti. Y muchas veces, esa herida no solo cambia la forma en la que vives. También cambia la forma en la que amas. Porque cuando una persona pasa años sintiendo que tiene que ganarse el cariño, termina entrando a las relaciones desde el esfuerzo, no desde la tranquilidad. Empieza a amar tratando de ser necesaria. Útil. Indispensable. Como si en el fondo creyera que solo merece quedarse en la vida de alguien si tiene algo que ofrecer constantemente. Y quizás sin darte cuenta, te acostumbraste a amar desde el sacrificio. A dar demasiado. A estar siempre disponible. A entender todo. A perdonar todo. A sostener emocionalmente incluso a personas que nunca aprendieron a sostenerte a ti. Porque cuando creciste sintiendo abandono emocional, una parte de ti aprendió que perder el amor era peligroso. Y por eso toleras más de lo que deberías. Callas cosas que te duelen. Justificas comportamientos. Minimizas heridas. Te adaptas demasiado. Intentas no incomodar. Todo para evitar que alguien se aleje. Y aunque por fuera parezca amor, muchas veces lo que hay debajo es miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que te abandonen. Miedo a que, si dejas de dar tanto, dejen de elegirte. Por eso atraes personas emocionalmente dependientes. Personas acostumbradas a recibir apoyo, atención y comprensión, pero que rara vez se preguntan cómo estás tú. Y como estás tan acostumbrada a cuidar emocionalmente a otros, muchas veces ni siquiera notas el desequilibrio al principio. Te conviertes en refugio para personas rotas mientras sigues ignorando tus propias heridas. Escuchas. Comprendes. Perdonas. Sostienes. Esperas. Das oportunidades infinitas. Porque una parte de ti sigue creyendo que amar significa resistir. Que amar significa aguantar. Salvar. Cargar. Esperar. Sacrificarte. Y eso termina agotándote profundamente. Porque llega un momento en el que te das cuenta de que siempre eres tú quien sostiene la relación emocionalmente. Tú eres quien entiende. Quien cede. Quien busca arreglar las cosas. Quien intenta que todo funcione. Mientras la otra persona simplemente se acostumbra a recibir. Y aún así, te cuesta irte. Porque el miedo al abandono puede hacer que una persona soporte situaciones que en el fondo sabe que le están destruyendo emocionalmente. A veces incluso prefieres sentirte mal acompañada,
antes que volver a sentirte sola. Y eso duele admitirlo. Duele reconocer que muchas veces no te quedaste por amor. Te quedaste por miedo. Miedo a no encontrar a nadie más. Miedo a sentirte reemplazable. Miedo a enfrentar el vacío emocional que aparece cuando alguien se va. Porque cuando nunca te sentiste completamente cuidada, el abandono deja de ser solo tristeza. Se convierte en una amenaza emocional profunda. Y quizá por eso te cuesta tanto recibir. Porque dar se volvió normal para ti. Pero recibir se siente extraño. Incomoda que te ayuden. Incomoda sentirte vulnerable. Incomoda necesitar algo emocionalmente. Tal vez incluso cuando alguien intenta cuidarte, sientes culpa. Como si descansar fuera egoísmo. Como si pedir apoyo fuera demasiado. Como si necesitar cariño te hiciera débil. Y entonces sigues haciendo lo que siempre hiciste. Resolver sola. Sostener sola. Callarte sola. Te cuesta descansar porque sientes que debes merecer cariño. Como si el amor tuviera que ganarse a través del esfuerzo constante. Y sin darte cuenta, terminas construyendo relaciones donde das tanto, que poco a poco desapareces dentro de ellas. Empiezas a priorizar las emociones ajenas por encima de las tuyas. Te adaptas tanto a lo que otros necesitan, que dejas de preguntarte qué necesitas tú. Y ahí aparece una tristeza muy silenciosa. La tristeza de sentirte acompañada, pero no realmente cuidada. La tristeza de darte cuenta de que muchas personas amaron lo que hacías por ellas, pero muy pocas supieron amar verdaderamente lo que eras. Porque cuando alguien lleva años sobreviviendo emocionalmente sola, muchas veces termina aceptando migajas emocionales creyendo que eso es amor. Y quizá la parte más dolorosa de todo esto, es que te acostumbraste tanto a sostener a otros, que ya no sabes cómo permitir que alguien también te sostenga a ti. Y después de tantos años siendo fuerte para todos, muchas veces llega un momento silencioso y doloroso. Un momento en el que empiezas a darte cuenta de que ya no sabes quién eres realmente. Porque pasaste tanto tiempo sobreviviendo, cuidando, sosteniendo, adaptándote, que poco a poco te fuiste alejando de ti misma. De lo que sentías. De lo que soñabas. De lo que necesitabas. Hay personas tan acostumbradas a sostener a otros, que un día descubren que ya no saben cómo sostenerse a sí mismas. Y entonces aparece una tristeza extraña. Una tristeza difícil de explicar. Porque aparentemente todo sigue funcionando. Te levantas. Trabajas. Cumples. Hablas con la gente. Sigues adelante. Pero dentro de ti algo se siente vacío. Como si hubieras pasado tantos años viviendo para otros, que dejaste de habitar tu propia vida. Y quizá lo más confuso es que ni siquiera sabes exactamente cuándo pasó. Solo un día empiezas a sentirte desconectada. Desconectada de tus emociones. De tus deseos. De tu identidad. De esa versión tuya que alguna vez tuvo ilusión, energía o tranquilidad interior. Porque cuando una persona vive demasiado tiempo en modo supervivencia, deja de preguntarse qué quiere realmente. Empieza simplemente a hacer lo necesario para sostenerlo todo. Y eso puede volverse una costumbre muy peligrosa. Te acostumbras a priorizar a todos antes que a ti. A pensar primero en las necesidades ajenas. A estar pendiente de cómo se sienten los demás mientras ignoras completamente lo que pasa dentro de ti. Hasta que llega un momento en el que alguien te pregunta: ¿y tú qué quieres? Y no sabes qué responder. Porque llevas tanto tiempo adaptándote, que ya no sabes qué partes de tu vida las elegiste tú, y cuáles nacieron del miedo, la culpa o la necesidad de no decepcionar a nadie. Tal vez incluso te pasa que haces cosas automáticamente. Cumples responsabilidades. Atiendes problemas. Mantienes relaciones. Sigues rutinas. Pero emocionalmente te sientes ausente. Como si estuvieras viviendo en piloto automático. Y eso genera una sensación muy dolorosa. La sensación de existir, pero no sentirte realmente viva. Porque sobrevivir y vivir no son lo mismo. Sobrevivir es levantarte cada día por obligación. Vivir es sentir conexión contigo misma. Y muchas mujeres llevan tantos años sobreviviendo emocionalmente, que olvidan cómo se siente vivir en paz. Olvidan cómo se siente descansar sin culpa. Elegirse sin miedo.
Decir que no sin ansiedad. Hacer algo simplemente porque lo desean. Porque durante demasiado tiempo sintieron que su valor dependía de cuánto podían dar a otros. Y poco a poco empezaron a desaparecer dentro de esa versión fuerte que construyeron para sobrevivir. Una versión que resuelve, que soporta, que nunca molesta, que siempre sigue adelante. Pero debajo de esa fortaleza, sigue existiendo una parte de ti profundamente cansada. Una parte que quizá lleva años queriendo detenerse. Respirar. Sentirse cuidada. Sentirse segura. Sentirse suficiente sin tener que demostrar nada. Y quizá por eso últimamente sientes ese vacío que no sabes explicar. Porque el alma también se desgasta cuando pasa demasiado tiempo ignorándose a sí misma. Y llega un momento en el que ya no basta con seguir funcionando. Porque puedes tener todo aparentemente bajo control, y aún así sentirte perdida por dentro. Puedes seguir cumpliendo con todo, y aún así sentir que tu vida ya no te pertenece. Y esa es una de las consecuencias más silenciosas del abandono emocional. No solo aprendes a vivir sin apoyo. Aprendes también a desconectarte de ti misma para sobrevivir. A ignorar lo que sientes. A minimizar lo que necesitas. A seguir adelante incluso cuando emocionalmente estás vacía. Hasta que un día el cansancio deja de sentirse solamente físico. Y se convierte en una sensación mucho más profunda. La sensación de haberte abandonado a ti misma durante demasiado tiempo. Porque quizá la verdad más dolorosa no es que nadie te cuidó completamente. Quizá la verdad más dolorosa es que aprendiste a vivir creyendo que tú tampoco merecías cuidarte. Y quizá aquí es donde aparece la verdad más incómoda de todas. Esa fortaleza que construiste para sobrevivir, también empezó a encerrarte. Porque llega un momento en el que ser fuerte deja de sentirse como una capacidad. Y empieza a sentirse como una obligación. Como si no tuvieras permiso para derrumbarte. Como si no pudieras cansarte. Como si necesitar apoyo fuera una debilidad. Y entonces sigues adelante incluso cuando por dentro estás destruida. Sigues funcionando aunque emocionalmente estés agotada. Sigues resolviendo problemas aunque sientas que ya no puedes más. Sigues sosteniendo a otros mientras tú misma te estás desmoronando en silencio. ¿Por qué te acostumbraste tanto a sobrevivir, que ya no sabes cómo dejar de hacerlo? Y eso también puede destruirte. Ser fuerte todo el tiempo también puede destruirte. Porque una persona no fue creada para vivir años enteros reprimiendo lo que siente. No fue creada para cargar sola con todo. No fue creada para vivir constantemente alerta, cansada y emocionalmente contenida. No naciste para vivir en modo supervivencia. Pero cuando pasas demasiado tiempo sintiendo que no puedes depender de nadie, empiezas a convertir la independencia en una armadura emocional. Una armadura que te protege, pero que también te aísla. Porque aunque una parte de ti desea profundamente sentirse cuidada, otra parte aprendió a desconfiar de eso. Aprendió a pensar que bajar la guardia es peligroso. Y quizá por eso incluso ahora, cuando alguien intenta acercarse emocionalmente a ti, una parte de ti se tensa. Porque abrirte da miedo. Necesitar da miedo. Depender emocionalmente da miedo. Tal vez aprendiste que cuando más vulnerable eras, más sola te sentías. Y por eso hoy intentas controlarlo todo. Tus emociones. Tus reacciones. Tus necesidades. Tus heridas. Como si sentir demasiado pudiera romperte. Pero lo que muchas veces no ves, es que reprimir constantemente lo que sientes también te rompe lentamente por dentro. Porque hay heridas que se esconden detrás de la independencia. Heridas que aprendieron a disfrazarse de fortaleza. Personas que dicen: yo puedo sola. Cuando en realidad llevan años deseando descansar emocionalmente en alguien sin sentir culpa o miedo. Personas que aparentan estabilidad, mientras por dentro viven agotadas de sostenerse a sí mismas todo el tiempo. Y quizá una de las cosas más dolorosas de esta herida, es que te acostumbraste tanto a no ser cuidada, que ahora hasta el amor tranquilo te parece extraño. Te acostumbraste al esfuerzo. A luchar. A resistir. A sobrevivir emocionalmente. Y por eso descansar se siente incómodo. Porque cuando toda tu vida estuvo marcada por la supervivencia, la calma puede sentirse desconocida.
Incluso puede darte ansiedad dejar de estar alerta. Como si tu cuerpo y tu mente hubieran aprendido que siempre tienen que prepararse para el próximo golpe emocional. Y vivir así cansa profundamente. Cansa tener que ser siempre la fuerte, la madura, la que resuelve, la que soporta. Porque detrás de esa imagen de fortaleza muchas veces hay una persona que lleva años sin permitirse sentir realmente. Una persona que llora sola, que se rompe en silencio, que se obliga a seguir adelante incluso en los días en los que emocionalmente ya no puede más. Y quizá por eso últimamente te sientes tan agotada. Porque sostener una versión fuerte de ti misma durante demasiados años también consume la vida. Consume la tranquilidad, la ligereza, la espontaneidad, la capacidad de sentir paz. Porque una parte de ti sigue viviendo como si descansar fuera peligroso. Como si bajar la guardia significara perder el control. Como si detenerte fuera sinónimo de derrumbarte. Pero la verdad es que nadie puede vivir eternamente sobreviviendo sin romperse por dentro. Nadie puede pasar años ignorando sus propias heridas sin que eso termine dejando consecuencias emocionales profundas. Y quizá hoy estás empezando a sentir esas consecuencias. El vacío, el cansancio, la desconexión, la tristeza constante. La sensación de estar emocionalmente agotada incluso cuando intentas seguir adelante. Porque hay momentos en los que el alma ya no soporta seguir sobreviviendo de la misma manera. Y tal vez una parte de ti ya entendió algo importante. Que ser fuerte te ayudó a sobrevivir. Pero también te alejó durante demasiado tiempo de la posibilidad de sentirte realmente cuidada, segura y en paz. Y quizá después de escuchar todo esto, una parte de ti finalmente entiende por qué se siente tan cansada. No era solo el trabajo. No eran solo las responsabilidades. No eran solamente las relaciones difíciles. Era el peso de pasar demasiados años sobreviviendo emocionalmente sola. El peso de sentir que siempre tenías que poder con todo. De creer que no podías derrumbarte. De acostumbrarte a ser la fuerte incluso cuando por dentro necesitabas que alguien también te sostuviera a ti. Y tal vez nunca necesitaste ser tan fuerte. Tal vez solo necesitabas sentir que alguien también podía cuidarte. Que alguien podía escucharte sin juzgarte. Que alguien podía abrazar tus heridas sin hacerte sentir una carga. Que podías descansar emocionalmente sin sentir culpa. Pero cuando una persona pasa tantos años sobreviviendo, termina olvidando cómo se siente vivir en calma. Olvida cómo se siente sentirse segura. Cómo se siente bajar la guardia. Cómo se siente existir sin estar constantemente alerta. Y quizá por eso hay días en los que te invade una tristeza que no sabes explicar. Porque una parte de ti está agotada de sobrevivir. Agotada de sostener. Agotada de resistir. Agotada de fingir que puedes sola. Tal vez nadie imaginó cuánto te dolió tener que aprender tan temprano a ser independiente emocionalmente. Tal vez nadie entendió que detrás de esa mujer fuerte, siempre hubo una persona que también necesitaba sentirse protegida. Una persona que también quería descansar. Llorar sin esconderse. Sentirse elegida. Sentirse importante para alguien sin tener que sacrificarlo todo. Y quizá la parte más triste, es que llevas tanto tiempo sobreviviendo, que olvidaste cómo se siente vivir en paz. Olvidaste cómo se siente despertar sin ansiedad. Cómo se siente sentirte tranquila. Cómo se siente habitar tu propia vida sin cargar el peso del mundo sobre los hombros. Porque cuando sobrevives demasiado tiempo, el cansancio deja de ser solo emocional. Se vuelve parte de tu identidad. Y aún así, aquí sigues. Intentando entenderte. Intentando sanar. Intentando ponerle palabras a heridas que llevaste en silencio durante años. Y eso también merece ser reconocido. Porque aunque te acostumbraste a cargar sola con todo, tus heridas siguen importando. Tu cansancio importa. Tu dolor importa. Tu historia importa. Aunque durante mucho tiempo hayas sentido lo contrario. Y quizá hoy no necesitas exigirte ser más fuerte. Quizá hoy solo necesitas dejar de tratarte como si fueras invisible. Dejar de exigirte sobrevivir todo el tiempo. Dejar de convencerte de que tienes que poder con todo sola. Porque incluso la mujer fuerte también necesita descanso emocional.
También necesita sentirse cuidada. También necesita un lugar donde no tenga que seguir luchando todo el tiempo. Y tal vez sanar no significa convertirte en alguien completamente diferente. Tal vez sanar empieza el día en que entiendes que nunca debiste cargar sola con tanto dolor. Y aunque nadie pueda devolverte todo lo que te faltó, quizá todavía puedes empezar a darte algo que llevas años necesitando. Compasión. Descanso. Espacio para sentir. Espacio para existir sin tener que demostrar fortaleza constantemente. Porque después de tantos años sobreviviendo, quizá ya es momento de dejar de abandonarte a ti misma. Si mientras escuchabas este audiolibro sentiste que estaban describiendo una parte de tu vida, puedes escribir "esa soy yo" en los comentarios. A veces pasamos tantos años intentando ser fuertes para todos, que terminamos olvidando cuánto necesitábamos que alguien también nos entendiera a nosotras. Y si llegaste hasta el final, quizá es porque una parte de ti ya está cansada de seguir sobreviviendo sola. Suscríbete si quieres seguir escuchando palabras que te ayuden a entender heridas emocionales que llevaste en silencio durante demasiado tiempo.